Bueno, señoras y señores, bienvenidos al segundo capítulo de Prólogo en Blanco. Bueno, ya saben, pues como ven, hoy el capítulo está un poquito diferente, pues no está Jessie, pero pues la vamos a llamar en este momento en videollamada para que nos acompañe igual, porque es que está en México lindo y querido. A ver, vamos a llamarlo en este preciso instante. A ver. Aló, Ahí llegó Jessie, señores y señores. Mírenla. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jessie? ¿Bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Bien. Bueno, empezamos este segundo capítulo, señoras y señores. El primero fue la selección de libros. Y en este segundo capítulo pues tenemos el libro que escogió Jessie, que es El retrato de Dorian Gray. Bueno, primero, cada episodio que tenemos del club de lectura vamos a ir un poco hablando sobre el libro en la siguiente dinámica. Un poco sobre la introducción, quién escogió el libro, después vamos a pasar más a fondo como a los personajes, la historia en general, las opiniones que cada uno de nosotros tenemos y pues cerrar con qué nos hizo sentir el libro después y otras muchas opiniones que tendremos. Entonces, iniciamos preguntándole a Jessie, que fue quien eligió este primer libro. ¿Por qué elegiste este libro y qué expectativas tenías a partir de lo que sabías de él? Bueno, para empezar, siempre quise leer un libro de Oscar Wilde. Se me hace un escritor bastante interesante para su época. Aquí como dato curioso, él fue un personaje muy polémico en su tiempo. En el siglo XIX, pues, eran muy reservados y él era un poco extravagante para su época. Entonces, el hecho de que haya publicado este libro, que más tarde discutiremos sobre eso, hizo como que un boom para su época, haciendo que, arriesgó bastante publicando este libro y entonces fue algo como revolucionario. Entonces yo lo escogí, uno, porque es el libro clásico que siempre quise leer de Oscar Wilde, y dos, porque siento que los libros clásicos tienen como un grado de filosofía y un tanto de mensaje, un buen mensaje como moraleja. Entonces, por eso lo escogí y realmente no tenía una expectativa, sino pues simplemente me metí a disfrutar el libro y creo que se logró. Ok, perfecto. Bueno, ¿el libro tiene alguna relación con algo personal para ti o simplemente lo elegiste por lo que ya mencionaste? No tiene nada relacionado en sí a, a mi vida, pero creo que dentro de todo lo que marca el libro, creo que todos hemos pasado por algo similar en un mayor o menor grado, pero creo que el libro tiene muchas enseñanzas que uno como persona tiene que superar. Entonces creo que cabe destacar que cada persona puede haber vivido algo similar. Vale, muy bien. Bueno, entremos ahora sí ya a lo que es el libro. Mi primera pregunta para los dos es, ¿te fue fácil o difícil leer el libro? Jorge. Empieza tú porque Pues a mí sí se me hizo un poco complicado leer este libro porque pues, o sea, empezando por el tipo de escritura muy clásica, tenía un vocabulario bastante pues como muy de la época, ¿no? 1800, principios de 1900, entonces tenía vocabulario como que uno no está acostumbrado a leer hoy en Sí. día, pues que es un poco diferente. Y siento que también era un poquito confuso, el libro sí tenía como sus partecitas confusas. Pero se le siente, o sea, se siente la manera de escribir de Oscar Wilde muy De clásico y la muy de la época. época. Entonces siento que por ese sí. lado era un poquito complicado. Bueno, para mí la verdad es que también fue complicado. Me pasa creo que siempre con el primer libro del club de lectura que me cuesta como iniciar un poco,
pero también por el hecho de que, o sea, de la época en la que se escribió, creo que el tipo de lenguaje que se utilizaba también es muy distinto al que utilizamos hoy en día. Sobre todo porque cabe aclarar que el libro lo leímos en inglés. Eh, Sí. entonces creo que sí, había muchas cosas como por ejemplo el today, que lo discutimos, o sea, había una separación entre el to y day, o el Sí. tomorrow, siempre había como El esa separación. tomorrow, sí. Ajá, o sea que creo que es más lingüística, que está más adaptada, o bueno, no, o sea, es lingüística que ya se ha ido adaptando y en nuestra época ya no lo conocemos así. Sí. Creo que ahí fue un poco la dificultad del libro, porque en realidad creo que la historia no es tan difícil de comprender en sí. 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 Jessie. De hecho, iba a comentar lo mismo. Primero, no vayas a darle una mala calificación por ser el primero del club del año. Y bueno, yo creo que también fue más complicado. Incluso discutimos sobre un capítulo en específico que fue muy, Sí. muy difícil, que es el capítulo 11, Llegaremos ahí, sí, que sí, fue sí. algo extremadamente complicado porque Maldito capítulo. creo que tiene ahí mucha filosofía y mucho vocabulario que tal vez no conocemos Ajá. y pues en inglés se vuelve un poquito más complicado el hecho de Sí. entenderlo como tal. Sí. Bueno, ahora, ¿cómo describirían ustedes la historia en pocas palabras? Puede ser algunas palabras como sueltas o una oración. Yo creería que para la época o sea, tiene un toque bastante oscuro, se me hace porque es una oscuridad que va evolucionando a medida que se va desarrollando la historia, ¿no? Porque siento que al principio todo era como mucha belleza, pues hablando del protagonista del libro, como que es mucha perfección, mucha belleza y todo se va como oscureciendo, como que empiezan a pasar muchas cosas que van ensuciando esa imagen que le dan a uno de Dorian Gray al principio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es que era la pregunta? Palabras, son unas pocas palabras. Y ya te aventaste todo el libro. Oscuridad Oscuridad. narrativa. Ok. ¿Tú, Jessie? Eh, yo quería hablar un poquito de a lo que se refiere el libro como la esencia del retrato y el Ajá. personaje, que se fusionan como si fuera, pues el retrato de su alma, prácticamente. Y Sí, pues sí, sí. obviamente el personaje es como su cuerpo físico, que muchas veces uno por tratar de meterse en cierta ideología o filosofía, te dejas guiar por las diferentes personas Ujú. que conciben tu grupo y pues tu alma se va como deteriorando mientras tu cuerpo físico se mantiene intacto. Y creo que es algo o bueno, total la historia de Dorian Gray, Ujú. que obviamente su retrato se va degradando por la mala vida que lleva o la vida tan extremista que lleva. Y bueno, aquí yo creo que lo que trata más es de la filosofía del hedonismo, que es principalmente llevar una vida al extremo entre que la belleza, la riqueza Ujú. y las experiencias sensoriales, llevarlas a su máxima expresión sin importar realmente cómo influyes a los demás o si les estás haciendo algún daño. Sí. Entonces creo que la esencia del libro es ese, como que tiene un impacto moral muy grande y bueno, o sea, totalmente lo vemos al principio, que es una persona que lo describen como una persona muy hermosa por dentro y por fuera y ya sabemos que a lo largo del libro se va expresando de manera diferente su belleza. Sí. Yo creo que yo lo describiría un poco como la descripción de como que los pecados y la moralidad como de cada persona, ¿no? Sí. Sí. Eh, yo fui la única que respetó la pregunta en Qué una triste. oración. Yo me fui. Los dos ahí profundizaron un Jesse montón. haciéndole un homenaje al capítulo Sí, 11. ya. Bueno,
Pasemos ahora un poco como a la historia. ¿Creen que la narración fue lineal o iba saltando un poco con el tiempo? Yo sí digo que fue lineal. Creo Sí, que quedó bastante como sí, claro Sí. la época en la que todos conocieron a Dorian Gray y cómo sí, fue exacto. pasando su vida. Yo Sí. personalmente creo que es uno de los pocos libros que he leído que no tiene saltos en el pasado. O sea, no recuerdo que tenga ningún salto al pasado. Casi todos son como futuro, Sí. futuro, futuro. O sea, se desarrolla muy lineal. Sí, es muy progresivo y también, obviamente hay partes donde él está hablando con otra persona, recordando momentos de su juventud, de hace 10 años o 15 Sí. años, pero no es que se queden enganchados en el No. pedazo de la historia, ¿no? Como que le dicen, no, es que en tu juventud tú Sí. tenías 10 años menor que yo, que no Sí. sé qué, en ese momento, pero no es como que se quedan Sí, pegados sí, ahí. sí. Creo que recordé solamente cuando le cuentan cómo fue su niñez de Dorian, de qué Ah, sí, familia bueno, sí. venía y todo Sí, eso. Sí. Creo que es el único momento en el que se habla del pasado. sí. Bueno, cuál creen ustedes que fue el momento en el que la lectura los enganchó? Yo no me he enganchado. Para mí la verdad es que cuando tuvieron ese momento de que él se dio cuenta que hubo un cambio físico en el retrato, para mí ahí fue donde dije, ahora ya viene como la trama, o sea, ya voy a ver cuál es como el meollo del asunto, digamos. Sí. Y mientras que fue Sí. pasando el tiempo y en realidad yo no veía como un clímax de la historia, digamos así, me quedé un poco como, bueno, ¿y luego? Sí. Y creo que otra vez empezó mi enganche cuando se encontró al hermano, a James Vane, que era Ajá. el Ah, hermano de ok. Civil. Ahí me volví a enganchar porque Sí. dije, ok, ahora sí ya viene como el final de Dorian Gray porque pues el hermano lo va a matar. Ajá. Sí. No sé si me estoy adelantando un poco, bueno, mejor sigan ustedes y ahorita cuando llegamos a esa parte Sí. de Pero que no, ¿Que en qué que momento no se se te vaya enganchó? a olvidar. No, no, no. Di tú, Jesse. Bueno, creo que como dice Elisa también, como que hubo varios saltos que te dejaba un poco incompleto. Tal vez porque no seguía el clímax, como que primero te alzaba la emoción y después bajaba. Pero creo que cuando a mí más como que me enganchó fue en el momento que asesina a Basil. Ah, sí. Ahí fue, o sea, realmente ya sabías como que la malicia de Dorian, Ujú. incluso cuando se suicidó Civil. Ya estoy dando muchos spoilers, pero sí. Pero es parte de... Sí, Este, sí, sí. pero creo que con el asesinato ahí se vio como que más la malicia que tiene él como Sí, personaje. Y donde más te engancha y son, creo que las últimas páginas. Entonces, sí, sí, Sí. como que las primeras páginas son como que toda la introducción de cómo es él como internamente, creo. sí. Yo tengo una pregunta relacionada ahorita con lo que dijo Jesse, pero tú vas tú, Sí, Jorge. yo creo que el enganche sucedió también como en el momento que el cuadro empieza a cambiar porque le empieza a dar como ese toque mágico a la historia, ¿no? Porque, pues, o sea, obviamente cómo va a cambiar la pintura, pero, pero siento que es algo que evoca a la caída como a un abismo de su entorno, ¿no? Porque él estaba acostumbrado como a la belleza, a su riqueza, que todo el mundo pues lo veneraba por ser como era, pero él al empezar a ver ese cambio en la pintura de que ya no, él le vio algo que ya no era bello. Sí, Él empieza también a caer como en un abismo súper oscuro que viene a detonarse y a exponer realmente quién es Dorian Gray con el asesinato de Basil. sí, Porque él siempre estaba tratando de maquillar todo lo que lo atacaba, ¿no? sí, sí, sí. Hasta que O sea, siempre le Basil... encontraba un pero, no, más bien siempre le encontraba una explicación a lo que los demás le decían que hacía. O sea, Basil le decía, es que por tu culpa pasó esto y esto y esto, y él decía, no, no fue mi culpa, fue sus propias decisiones. O Sí, sea, exacto, exacto. pero, Entonces, perdón. entonces el asesinato de Basil, porque Basil era una persona de demasiada confianza para él, ¿no?
entonces ese ataque fue cuando ya se le desbordó todo ese maquillaje que tenía de una realidad de alguien que él era realmente, que él no lo quería aceptar. Y el Sí. asesinato de Basil fue que ya abrió eso, porque a partir de ese punto la historia se vuelve muy oscura, se vuelve muy oscura. Sí, pero mi pregunta va un poco relacionada con lo que los dos dijeron. O sea, siento que para mí en el libro se hablaba mucho de todo lo malo que Dorian Gray hizo. Como que por tu culpa o por toda o sea, la influencia que tú tenías en cierta persona, esta persona ahora ya no forma parte como de la sociedad porque está como rechazado. Pero a mí personalmente me faltó como el saber cuáles fueron esas historias, o sea, porque en el libro yo nunca entendí como en realidad que era tan malo lo que él había hecho que Sí. otras personas como tuvieran esos finales. O sea, se decía que por tu culpa esto hizo esto, pero ¿qué hizo Dorian Gray? O sea, ¿sabes cuál fue la influencia tan grande que tuvo Sí. para que ellos resultaran como con esos finales? Creo que siento que por el modo de la escritura y también por la época, no se pudieron detallar como que ciertas cosas. Ujú. Y aquí sí un poquito, le agrego un poquito de la película porque, o sea, igualmente yo ya vi la película del retrato de Dorian Gray y Ujú. en esa película sí, detallan qué acciones son las que hacen que Dorian Ok. Gray sea tan malo. Incluso, investigando un poquito más, son acciones como, llevar a la gente a los vicios, Sí, la hablaban influencia al mucho final. de él porque salía con muchas personas, excesos, consumo de opio, todo eso. Mm. Entonces, em, sí faltó, o sea, siento igual como tú que faltó ese tipo de detalle, Ujú. pero creo que va más de la mano con que en la época no podía detallar tanto, sino como decir que solo era una Sí. persona sumamente extravagante y mala y que Sí. corrompió a mucha gente, a muchas mujeres, pero sí, o sea, no se entiende muy bien tal vez por el vocabulario que usa. Sí, 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 tienes razón. Bueno, hablando entonces ya como que de los personajes, ¿cuál fue el personaje, cuál fue su personaje favorito, pero no como que el más lindo, sino como el que despertó más sentimientos en ustedes? ¿Quieren empezar, Jorge? Te vi muy con ganas de empezar. Muy como inspirado. Sí. No, pero antes de resolver la Ajá. pregunta, se me vino ahorita un comentario que yo ya les había hecho, pero que quiero que todos se enteren. Yo siento que la historia se parece mucho, o sea, el personaje se parece mucho al Gran Gatsby. Porque Ah, siento que son dos épocas diferentes, ¿no? El Gatsby es como en los años 20 y eso, pero se me hace que todo lo que pasaba por Gatsby, todas las personas que llegan ahí, quedan malditas y algo pasaba. O sea, siempre Gatsby llevaba como la perdición a las personas que él tocaba. Pero es que siento que ambos es esta idea de como la hipocresía de que hay de la moral. Porque al final, o sea, Grey hizo tantas cosas malas, pero como él era tan bello físicamente, no importaba como lo mal que él había hecho por dentro, sino como el aspecto físico que Sí, tenía y la gente decía, pues no pasa nada porque es exacto. hermoso. sí, sí, Entonces sí. siento que ese es el trasfondo de ambos libros, como la moralidad frágil que la sociedad tiene al decir, Sí. bueno, el aspecto físico tiene mucho más valor sobre la cuestión como interna o emocional. Sí, sí, sí. Sí, por eso lo comparo tanto con Gatsby, porque Gatsby hacía algo, sucedía algo malo, haz que es James Gatsby, entonces Sí, pues es sí, él, sí. o sea, él es el de la mansión, todo, entonces siento que es como ese mismo tipo de personaje. Bueno, Sí. entonces su personaje Ah, favorito. no, yo creo que, o sea, pues para mí sí es el protagonista Dorian, porque siempre, o sea, él está en es el protagonista en todos los capítulos, Sí. literalmente. Y siento que se vuelve muy cercano a uno porque uno empieza a encontrar en él los cambios que va teniendo a medida que va pasando el libro. Lo que decíamos ahorita hace ratico, de que empezaba muy bello todo y todo se empezaba como a oscurecer. Uno empezaba a acompañarlo a él en esos pensamientos y en ese miedo que él empezaba a tener. Eso nadie lo sabía, sino Sí. nosotros y Dorian Gray.
Sí. Nadie de su círculo social lo sabía. Sí. Entonces siento que uno va muy de la mano con él y muy pegado, sabiendo qué es lo que está pasando con él en su mente, sin que los otros lo estén haciendo, porque le preguntaban algo y él, no, 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 es que estoy un poco enfermo o se tenía que ir, pero él en realidad estaba teniendo un ataque de pánico por los hechos que había hecho, hechos que había hecho, por las cosas que había hecho, empezando pues Sí. por lo de Basil. ¿Tú, Jessie? Eh, Mi personaje favorito fue Basil, principalmente porque creo que él tenía un sentimiento muy único y muy real hacia Dorian, Ajá. sin importar realmente si era bueno o malo. Creo que fue como que la inspiración. Al principio relatan como que, o sea, detallan y describen como si lo amara, Sí, pero en sí, realidad sí. él dice, es que no lo amo, sino que en mí crece una inspiración muy grande y me hace mejor artista. Entonces, él, sin importar si veía seguido a Dorian o lo que sea, él seguía con esa inspiración. En el momento que Dorian lo deja de frecuentar y para Dorian ya es molesto el que Basil esté ahí, él se vuelve un artista sin inspiración. Y Sí. creo que en el momento en que él le va a advertir sobre todo lo que están hablando de él, fue como que un golpe bajo también se sintió feo y pues un golpe bajo para Dorian, ¿no? También el hecho de culparlo de que todo lo que estaba haciendo, porque en realidad fue, según él, la raíz de su sufrimiento. Pero fue Sí. mi personaje, contestando a tu pregunta, fue mi personaje favorito porque creo que es el único que tiene como que un cariño, bueno, tuvo un cariño muy único hacia él como persona. Yo creo que Basil también fue mi personaje favorito, pero por otra cosa. O sea, para mí, como el personaje de Basil y el personaje de Lord Henry era como el bien y el mal. Entonces, Ajá. para mí, o sea, yo los veía como que eran el diablito y el angelito como en los Sí. hombres de Dorian Gray, como tratando de decirle como, mejor ven para este lado, mejor ven para el otro. Y para mí como que Basil era esa parte obviamente positiva de que tienes que cambiar, tienes que hacer las cosas bien, tienes que, pues sí, como el lado positivo del asunto. Sí, Y eh, creo que al final como que la historia para mí es más en el sentido de que Dorian Gray estaba tan cercano a Henry porque fue como el hecho de, te están diciendo como explícitamente que el mal fue el que ganó sobre el alma de Dorian Gray. Entonces como que para mí fue el hecho, Basil, de ir a hablar con él y decirle, esto es lo que están diciendo de ti, vas a quedar súper mal, como que tu nombre va a caer pues en el piso y vas a quedar fuera de la sociedad, entonces tienes que rectificar el camino. Y para mí cuando en el momento de que lo asesina fue así como confirmar de que sobre él había ganado el mal y por eso él desaparece de toda la historia. Sí. solo iba a decir que incluso como espectador, o sea, como lector, desespera un poco el hecho de que siempre le esté haciendo tanto caso a Harry Sí, o a ajá, Sir Henry, Henry. porque tú ves todo lo que está haciendo mal y no hace caso de nada de lo bueno que le está diciendo Basil, ¿no? Sí. Y es como que, como tú dices, el bien y el mal, y obviamente lo que está mal es más fácil. Ujú, Entonces, siempre inclinarse por ese camino. sí. Em, ¿Dónde creen ustedes? Bueno, siento que esta pregunta ya la contestamos un poco, de dónde estaban como los puntos claves de la historia. O sea, para mí sí fue ese punto clave, como cuando empieza a cambiar el retrato, la muerte de Basil y como después el delirio de persecución que Dorian tiene cuando llega el hermano de Sybil. Sí, 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 sí. Sí. Igual hay un momento en el que describen, yo la verdad lo tuve que investigar porque no lo entendí realmente en el libro, Ujú. pero hubo una persona, bueno, hubo un momento en el que Dorian trató, entre comillas, de cambiar y hacer una acción buena
que con realmente una no, chica, no ¿no? parecía para nada buena, que era que conocía a una chica Ujú. de una zona rural y la chica se enamora y y él la deja, pero sin ilusionarla, según él, pero pues obviamente la hizo sufrir. Entonces ahí como que se ve que realmente su acción no cuenta porque no lo hizo con la intención de cambiar, sino por decir, Ujú. vamos a experimentar cómo es con las mujeres que no llego a ilusionar, pero pues en Sí, realidad sí lo hizo. Sí. Que no me acuerdo el súper. nombre de la chica, Yo tampoco, pero pero sí me acuerdo de ese Ay, yo episodio. tampoco me acuerdo bien. Que él aquí la lo veía, tengo que él pasaba y anotado. él la veía, él ve en la Sí, ventana, que yo no sí. sé qué. ¿Cómo es que era la pregunta? ¿Qué Hetty cuál? Meton, perdón, ¿Hetty? Hetty ¿Hetty? Meton. Sí, lo dice en un momento en el que cuando casi se encuentra con James Sí, Vane, sí. Sí. ahí menciona a Hetty. Sí, que después va a ver al cuadro a ver por esa gran acción tan buena que hizo, que según él cree que el cuadro ya va a estar cambiado, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, Sí. sí, sí. Sí. Creo que otro. Ah, ya me acordé de la pregunta. Ajá. Creo que otro punto muy importante es el encuentro de él. Ah, no, no el encuentro de él. En el momento que muere James. Yo la verdad es que creí que el final de Dorian iba a ser que lo matara el Hermanos de hermano. James. Ajá, o sea, como así inició la historia y así va a terminar. O Sí, sea, ahí fue donde sí sí. me cambió un poco como Sí, el... pero en el momento que dicen como que no, era ¿qué? Un sailor Ujú. y él reconoció que era James. O sea, es que es lo que yo digo, como que uno está tan como attached al personaje, de saber qué es lo que le está pasando en la cabeza, que de alguna manera uno alcanza a sentir un alivio de que ya no tiene esa persona persiguiéndolo, ¿no? O sea, uno como que Sí. siente el alivio que él está sintiendo, y que él lo dice, como que siente un alivio porque ya estoy a salvo. Pero siento que ahí también igual te vuelven a demostrar como explícitamente cómo es que o sea, has hecho tantas cosas malas que tú mismo estás consciente que ya obviamente tienes ese Sí. delirio de persecución de, o sea, me va a alcanzar el karma, Y él lo veía ¿sabes? en todo lado. Ajá, o sea, de una forma u otra sabes que te va a alcanzar el karma. Sí, Y justamente porque le habían dicho muchas veces que no lo sentían capaz de matar a alguien. O sea, por Ujú. ejemplo, que no pensaban que él pudiera matar a alguien. Y Sí, realmente, primero mató a Basil y después surgió lo de James, ¿no? Entonces sí, él ya tenía ese delirio de haber matado a alguien y después surge esto como tal vez una advertencia de que sigue estando en ese mal camino, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. sí. pues sí. Y no solo el matar, sino el manipular. Porque cuando James lo encuentra por primera vez, él tiene un poder de manipulación súper rápido por el mismo poder que siempre ha tenido, ¿no? Porque él mismo como que se da cuenta que su belleza es la que lo va a salvar, o como su cara juvenil, Sí. y él dice como, o sea, llévame a la luz y te vas a dar cuenta que no sé qué es lo que estás hablando. Sí, eso pasó hace Se 10 logra, años y yo exactamente, tengo 20. exactamente, entonces se logra escapar de esa Sí, manera, entonces el poder de manipulación que tiene Dorian Gray sí. con la gente por el poder al que ha estado siempre acostumbrado, pues es muy alto y es parte de las cosas malas que él tiene, no solo el asesinato. Sí, sí, sí. Em, bueno, ¿creen que el final fue satisfactorio? Cuando iniciamos que yo les dije que no me quería adelantar, yo venía a este punto, porque Jorge siempre se sorprende de que adivino los finales de los libros. Pero para mí no es adivino, o sea, para mí es lo lógico que va a pasar por todo lo que te vienen como que contando desde el principio, ¿no? Entonces, Sí, cuando les digo que para mí el final, o sea, cuando empezó lo de Civil, que el hermano estaba hablando con ella, como ten cuidado, porque pues obviamente es una persona de la nobleza y puede ser que solo te esté engañando, y que le dijo así como, si no cumple su promesa, yo lo voy a matar. Entonces ahí yo dije, obviamente el final para mí va a ser este, o sea, Dorian Gray va a terminar como asesinado por el hermano de Civil. Entonces cuando ya llega el hermano y todo eso, para mí fue así como, bueno, este es el final, o sea, Sí, ya lo sé.
Sí, digámoslo así. Y cuando matan al hermano, ya me quedo así como, o sea, siento que yo estaba esperando que fuera la historia de, bueno, ha sido tan malo que vas a terminar así, sí, ¿sabes? Entonces Sí, como que fue otra vez el hecho de decir, no, como el propio mal te está dando otra oportunidad. No, no te está dando otra oportunidad, más bien te está castigando todavía más de que no, tu final no va a ser tan fácil. Para mí ese fue como que la analogía, ¿sabes? O sea, el propio mal te está diciendo no te vas a librar tan fácil de todo lo que has hecho. sí. Muy bien, muy buen análisis. este, pues bueno, yo siento que fue un tanto tal vez lógico que iba a morir por su propia mano, por tanto ego que él tenía Sí, sobre sí mismo y el hecho de ver y querer deshacerse de su propia alma, como lo dije al principio, creo que es eh, el querer deshacerse de todas tus culpas y obviamente lo ocultaba con su físico. Entonces sí. murió sobre su propia mano por todas las cosas que él creía haber destruido y al final creo que todo le salió mal porque se convirtió físicamente en todo lo malo que él era. Sí, Sí. O sea, y creo que tienes mucha razón en lo que dijiste antes, Jessy, de el cuadro era su alma, obviamente. O sea, entonces Sí, cuando él trata como de acabar con él mismo, o sea, como quiere acabar con el cuadro y al final, pues, en realidad el cuadro solamente era un espejo de él mismo, entonces por eso termina como acuchillándose. No quería dar el spoiler. no, pero saben a mí que me... Espérate que... O sea, que si al final fue satisfactorio como para ti el desenlace de la Sí, historia. creo que sí. Creo que pues yo también pensaba que iba a morir o iba a terminar loco, uno de los dos. Pero... Pero se me hace que tiene el último toque, el último Estocada. pincelazo mágico en el libro fue que cuando lo encontraron y vieron la pintura, dijeron, encontraron una pintura completamente bella, o sea, una Sí. cosa, pues como fue la pintura al principio, y pues lo encontraron a él muerto y eso, pero entonces, al final, pues en ese preciso instante, supongo que todos lo piensan así, como que la pintura nunca cambió. Pasa como sí, con las personas, digamos Sí. en algo ya acá metiéndonos acá en salud mental. Las personas con depresión se ven a sí mismas y se ven como, digamos, como un fracaso, como que no les gusta ya ni siquiera verse al espejo porque ven a una persona que no la logró o que está, pues, súper mal, ¿no? Eso era lo que él veía en el cuadro. Él veía al Dorian que estaba acostumbrado a ver, pero él le había hecho tantas cosas malas y tantas cosas oscuras que él ya no le gustaba esa imagen porque sabía que esa persona era una persona mala. La del cuadro Sí. nunca cambió. Fue la percepción de él sobre él mismo la que iba cambiando. Yo creo que o sea, yo sí creo que el cuadro sí cambió, pero en realidad era eso, de que el cuadro era un espejo de todo lo que tu cuerpo físicamente está pasando por lo que está pasando en tu mente. Entonces es como esa analogía como muy vívida, porque según yo existe como un síndrome, o sea, el síndrome como de Dorian Gray, o sea, que la gente tiene tanta necesidad de ser físicamente hermoso porque la sociedad te ha dicho como tienes que ser bello como o importa más como tu físico que lo que tengas en el interior. Sí. Entonces como que siento que para mí el libro es esa eh, explicación como explícita de ese síndrome o esa moralidad que tenemos Sí. en la sociedad. sí, de Vas. hecho creo que en el aspecto del retrato, siento que también, como Basil también era, siento que era parte también del retrato porque él decía mucho que todo de él estaba expresado en ese retrato. Ujú. Entonces, tal vez solamente ellos dos podían ver eso, todo lo horroroso que se había convertido el retrato. Em, Inclusive, cuando lo encuentran muerto, em, ahí se ve como que ya está viejo, ya está muy acabado por Sí. todo lo que
por todo lo que hizo y como dice Jorge, igual el retrato estaba intacto. Pero es precisamente como si realmente él sí había envejecido, pero solamente que tal vez por lo que estaba guardado en el retrato, él no se veía así. Ujú. Sí. ¿Y saben qué? No recuerdo si Basil vio el cuadro justo antes de morir. Es que esa es la cosa, Pues siento, no justo antes, pero sí. No, pues sí, sí lo vio justo antes. O sea, Dorian se lo pero lo vio enseña. cambiado. Sí, 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 porque le dice como vamos a rezar. O sea, porque tú hiciste con tu rezo que hiciste cuando te lo enseñé que pasara esto. Entonces, como que vamos a devolverlo, ¿sabes? A deshechizarlo. Sí, kind of. Sí, porque es que yo estaba pensando en lo que yo dije, de que el cuadro nunca había cambiado, porque en realidad el cuadro después de que él le nota el primer cambio, el cuadro nadie lo ve. ¿Sí me entiendes? Nadie lo No, ve de la manera como él lo vio y pues no lo ven porque él siempre lo estaba ocultando. sí. Pero para mí el cuadro sí cambió porque en realidad cada una de las cosas malas que él hacía, o sea, por ejemplo, si yo hago algo malo ahorita físicamente, no se me nota, ¿sabes? O sea, es más Sí. como en tu interior, en tu alma, en tu corazón, lo que cambia. Pero en esta historia sí te están diciendo como físicamente él hacía algo malo y el retrato cambiaba y el Ajá, retrato iba cambiando, entonces era como tu espejo de estarte viendo de las cosas malas que haces tienen una repercusión en ti. exactamente. Sí, es cierto. Bueno, si pudieran agregar un capítulo a la historia, ¿lo harían o no? ¿Y qué pondrían en este capítulo? Eh, yo sí agregaría un capítulo, más bien agregaría tal vez más detalles sobre lo que Más bien estábamos quitaría. platicando. ¿Quitarías tú Sí. El 11. el 11? Sí. Solamente agregaría como los detalles que estábamos hablando este, de todas esas acciones por las cuales hablaban tanto de Dorian. Creo que Ujú. sí es importante señalar que vaya, si estás hablando mal de una persona, tienes que saber el por qué, ¿no? O que de las personas que también que corrompió son muchísimas y habla de muchas Sí. personas que subieron por culpa de él, pero en realidad solamente dicen que es Malira. Yo agregaría eso. Y sí le quitaría un poquito al capítulo 11. Un poquito mucho. Bueno, ese infamous capítulo 11, eh, ¿Cómo que es esto? ajá, o ¿Yo sea, dónde fue un estoy? capítulo enorme donde solamente empieza a describir como, para mí fue como la descripción de las cosas que él empezó a tomar como pasiones. O sea, como que ya Ujú. estaba tan, no sé, aburrido de todas las cosas que tenía, porque en realidad lo tenía todo y podía hacer todo y podía tener Sí. a todos, que era como me empezó a gustar la joyería y me Todo, encantan los todo. diamantes y se metió como al mundo de detrás de los diamantes y Eran puros ejemplos de excentricidades. ajá. Ya habla como de los imperios, de México, Muchas cosas. sí, como que todas los lujos que tenían como otras Sí, personas y que le gustaría tener. igual que se metió a estudiar como, bueno, yo no entendía así, que empezó a estudiar muchas cosas, simplemente por conocimiento, por lo que sea, relacionado también Sí. Sí. por toda la riqueza que generaba él. Yo, yo me pegué, fue una confundida tenaz Con el libro. con el libro en general. No, con el libro dentro del libro. Ah, eso. Yo también pensé en un ¿Cierto? punto que el capítulo 11 él estaba leyendo el libro, Sí, pero no sé. creo que fue mucho divagar en ese capítulo. Sí, Muy raro, muy estuvo raro. súper raro, Muy raro. Mucho. yo la verdad es que no superó mis expectativas ni las cumplió, porque yo me imaginaba un libro tipo lo que leímos como de Agatha Christie, como un poco de misterio, pero que te enganchara todo el tiempo, o sea, que te tuviera así como queriendo Sí. leer más. La verdad es que no me pasó. Y al principio, yo no sé por qué, yo tenía la idea de que era un libro de vampiros, o sea, que habría creído un vampiro, yo no sé por qué, dónde saqué eso. Y luego cuando lo empecé a leer, yo pensé que iba a ser la historia de amor como de él y de Basil,
O sea, yo también ya ahí me avioné. No, pero es que ella es una experta descubriendo las historias y No, los finales de los libros. yo me avioné, o sea, me fui Sí, para sí, otro sí. lado. Entonces, no sé, como que se me hizo muy extraño y como les digo, o sea, yo buscaba como ese clímax así de que, no sé, no, nunca me pasó, o sea, Sí, no, lo empecé y lo terminé igual, así como, sí. pero, Sí. pero bueno, ¿tú, Jessy? Em, yo la verdad estoy muy conflictuada con el libro y es un sí y no. Sí, Sí. porque creo que es un libro bastante interesante para su época. Yo todo lo estoy tomando así como leyéndolo, metiéndome dentro de Oscar Wilde y decir, voy a publicar este libro porque es algo revolucionario para mi época y digo que es un buen libro, sí, falta de muchos detalles para todos los que hemos traído Ujú. ya, pero creo que es un libro que no volvería a leer, pero está bien, o sea, está Pero que bien para recordaré su con mucho época. cariño. Sí. Sí. Em, bueno, ¿sería un libro que recomendarías o no? Como libro clásico, sí. Creo que es un libro que tiene mucha, como lo decía al principio, pero tiene mucha filosofía, como Sí. muy metido el tema de la moral y todo eso, del bien y el mal. Creo que sí serviría y sí podría recomendarlo como un libro tal vez para escuela, adolescentes. Uy, no, pero qué clase de escuela, Dios mío. O sea, Yo creo que sí es un libro de mucha crítica social. O sea, Sí, como que si ese es tu lado, eso te interesa, yo sí lo recomendaría porque creo que sí es muy crítica social y moral. sí, Pero que yo diría así como va a estar en mi lista de libros que recomendaría, pero lecturas así casuales, cero. no. No, no me sí, no. encantaría. Como muy profundo, Este, ¿no? ¿Hay más? sí, 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 muy profundo. ¿Qué sentimiento tuviste al terminarlo? Sí, Yo la verdad me quedé como un poco insatisfecha. Ese sería mi sentimiento. muy ¿Tú, bien. Jessy? Yo, pues sí sentí como alivio de que se haya muerto ya Dorian Gray. Creo que ya era justo y necesario ya darle un Sí, ya. buen fin a ese hombre Sí. y a todo. Pero Sí. pues sí, como dicen ustedes, es un libro muy cansado. Creo que, vaya, o sea, sí, así se descubren los libros y podemos leer de diferentes épocas y todos van a ser totalmente diferentes. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, si en unos años te vuelves a topar el libro, ¿lo leerías? Jessy ya dijo que no. Pero ¿qué sería lo primero que recordarías del libro? Lo primero que recordaría yo creo que sería más, pues como la crítica que hace el libro, más que todo. O sea, como que siento que me voy a lo que dice Jessy, como pensando en la época, me voy más a eso. Y el capítulo 11 Sí. también. Sí. Eso nos dio pesadillas. Es que te lo juro que yo estaba leyendo el capítulo 11 y veo Bernal del Castillo y yo, ¿en qué momento llegué a Historia de México? O sea, Sí, sí, sí. cosa súper mega Sí. random, pero bueno. Ya vamos con las últimas preguntas. Señoras y señores, se puso bueno esto. Se puso bueno. Jessy, bueno, sí puedes contestar esa pregunta, pero tienes que ser imparcial. Si el libro se hiciera una película, ¿qué parte crees que sería esencial que estuviera en la película? Eh, Esencial. O sea, no sé si viene o no viene porque tú ya la viste, pero igual. Yo creo que tiene que venir sí o sí el asesinato de Civil Vane. Bueno, Sí. su suicidio, sí. Porque para mí, como te decía, marca toda la historia.
Yo siento que ahí es el momento Sí. en el que se rompe Sí. como Su belleza, su alma buena, Sí, digamos. sí, sí, Su sí. encanto, sí. Sí. 100%. Para mí, yo creo que lo que sí tiene que ser, que sí o sí tienes que meter en la película es como esa escena en la que Dorian manipula al amigo. Ya después de que habían dejado de hablar, le llama al amigo Alan, creo que se llama, ¿no? Lo llama para que, después de que asesinó a Basil, para que lo ayude como a deshacerse del cuerpo. Como que toda esa historia siento que tiene que mm, ser parte de la película porque para mí fue uno, obviamente pues el asesinato de Basil fue como que un punto clave, pero aparte también siento que es la única vez que en el libro te describe cómo es que manipula a alguien para que haga algo como terrible y Dorian pueda salir como libre de esa situación. Sí, sí. Sí. Ya sé que no un capítulo ni una escena en específico, sino más hablando como de efectos y de como sensibilidad visual en la imagen. Creo que sería pues súper chévere, no sé cómo sea la película, pues tenemos que verla, pero digamos que pueda mostrar como con sonidos, como tomas muy macro como de sudor o cosas así, de la angustia que él sentía y de cómo él lograba como salirse de esos momentos de angustia. El primer momento de angustia cuando Basil le está diciendo como que están hablando tales cosas de él y todo eso, ese como que se me olvidó que este man me está hablando y estoy como en un remolino de Pensando en emociones qué y voy a hacer. pensamientos y pues que su primer impulso fue matarlo. Ese remolino, eso es lo que a mí me encantaría que se viera en la película, eso como que uno haga parte de eso, porque así Sí. como fue en el libro, que uno Sí. sabe la angustia que existe sin el resto del mundo saberlo. Bueno, entonces vamos con la pregunta final y la más importante de este capítulo. La calificación del libro. Ay, ay, ay. ¿Qué calificación le damos del 1 al 10? Empezando por quien escogió el libro. Empezando por quien escogió el libro. Bueno, yo voy a dar una calificación solamente porque, como lo dije antes, estoy englobando toda la situación aquí que es de otra época y tiene muchas moralejas y muchas altas y bajas. Yo sí le doy un 8. Bueno, un Bueno. aplauso para Alex. Bueno, Yo, yo a yo este sé que libro, Lisa le va a dar una calificación importantísima. a este libro, yo siempre soy el que da las mejores calificaciones. Ajá. Pero por esta vez, a este libro le voy a dar un 7. Oh, Oh Sí, my 7. Denle las gracias al capítulo 11. God. Ok. Yo solamente voy a tomar en cuenta el libro, nada más. O sea, no voy a tomar de cuándo se escribió, quién lo escribió, nada. Ningún capítulo en específico, nada. No. el capítulo. Yo le doy un 7 también. Dios, bueno, o sea, tenemos una calificación de... No tenemos una calculadora a la mano. En pantalla va a aparecer la calificación final. Ya que no se saben las matemáticas. Sí. Entonces tenemos una calificación, eso es como 7.3, yo le pongo algo así. 7.5, digamos. Sí, ahí como para darle más punticos al librito. A Oscar Wilde ahí por ser clásico y todo eso. Pero antes de que nos despidamos, me gustaría que mostráramos, digamos, que hay diferentes carátulas del libro. Tú tienes el tuyo ahí, ¿no, Jessy? Sí, aquí está. Muéstralo a los televidentes, por favor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que no me acuerdo. Yo me acuerdo que es verde, pero ¿cómo es la portada? ¿Cómo es? Sí. Es como una Biblia. ¿La portada? No, o sea, las letras, pero la portada sale un retrato y tiene a Dorian dibujado como en caricatura de perfil. De perfil. Ah, Ujú. ya. Ese es más como el tipo como clásico, o sea, sí se ve así tipo de que Jane Austen y sí. así. Yo cuando Ajá, vi ese librito, yo dije, ese me lo leo en par patadas. ¿Par patadas? Y lo acabo de terminar hace 2 minutos.
Mira, acá hay otra versión muy chévere. Ese es mi libro. Este es el de Lisa, tiene pues un retrato un poquito más a color y todo eso, pero pues si ven, pues tiene como Sí, ya está como desdibujado. ese degradé como en blanco, pero es como la Sí. oscuridad que tiene Dorian Gray en su mente. Y este otro, que es mi libro, pues tiene a Dorian Gray como una persona transparente. Sí, o sea, ya solamente está como que su ropa, pero su Sí, imagen sí, ya sí. no, ya Sí, no siento está. que representando como lo que era en sociedad, Mm. más no lo que es él en realidad. Wow, qué profundo. No, es que yo Wow. soy un filósofo Démosle un impresionante. aplauso. Bravo. Bueno, Buen esfuerzo. hemos llegado. Buen esfuerzo, sí, sí, sí. Gracias a Oscar Wilde por este libro tan clásico y tan fácil de leer, sobre todo el capítulo 11. Pero bueno, pues fue enriquecedor igualmente porque como todos los libros, pues siempre nos enseñan algo y lo que buscamos con el club es que tengamos mucha variedad y Salir muchos de la estilos. zona de confort también. Exactamente, no como que siempre le damos lo mismo y pues por eso ya en el primer capítulo pues hicimos la selección de los 12 libros de este año. Próximamente, el 10 de marzo, vamos a tener el libro de Metal Gear Solid, escogido por mí. Esperemos que lo disfruten, lo disfrutemos todos. Y pues nada, ya nos veremos ese día. Espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy y nos vemos muy pronto. Nos Adiós. vemos.